Nos dirigimos por la ruta E66, camino a Ascochinga, para conocer la obra del Canal Huergo. Junto a la Brigada Ambiental y algunos testimonios, le mostraremos su historia, recorrido, estado y su uso actual. Estamos en la ruta E66, a la altura del complejo Barrancas, en este predio de aquí al lado, donde hace 114 años se comenzaba con una de las obras más importantes de agua para la colonia Carolla. Entrevistamos a Elena Valle de Marchetti y a Jorge Vicentín, quienes nos contaron acerca de esta gran obra y a qué se debió. Bueno, la desesperación de los gringos que habían llegado de Italia era bastante en cuanto a que no conseguían el agua. La poca agua que tenían venía del lado de la Guardia, entraba por Carolla, la vendían. El señor, el dueño de la estancia de la Guardia, vendía, le vendía a los colonos, le vendía a la municipalidad. Después venía otra acequia de allá de los Molles, pero tenía que darle abastecimiento primero a los trenes, después lo que sobraba iba para esta zona. Entonces mucha gente se fue en ese momento porque no tenía cómo subsistir. Entonces, entre todas las cosas que van buscando, dónde pueden hallar el agua, ¿no? Y deciden hacerlo para el lado del río Jesús María. Cuando ellos detectan que ahí tienen napas de agua, tuvieron que pedir permiso. Esto les llevó varios años, ¿no? Entre ver dónde podía ser y qué sé yo. Pedir permiso a Jesús María. Entonces, con los conocimientos que ellos tenían, deciden hacer una galería filtrante. Bueno, es decir, en cuanto al funcionamiento, vamos a suponer que es un caño, sí, un tubo lleno de agujeros. Bien. En este caso no es un caño, no nos han utilizado ladrillo común, pilotines de ladrillo, pilotines de 30 por 30 donde los dejaban separados. Entre pilotín y pilotín había un espacio de 5 centímetros en la cual fluye el agua dentro del canal, que después por desnivel sale sola, sale por gravedad, ¿viste? Pues imagínate 100 años atrás todo eso era monte. Claro. Entonces buscando dónde podía surgir el agua, y no estaban muy lejos porque actualmente hay un montón de vertientes de aquella zona. O sea que ellos fueron casi, digamos, después de tanto recorrer, a lo seguro para poder hacer la vertiente. La municipalidad tuvo a su cargo, ¿no es cierto?, los materiales, todo eso. La gente no eran ingenieros, era gente capacitada en hacer estas cosas, eran vecinos de la zona que más o menos dirigían. Por ahí si encontramos los nombres son más o menos los mismos que armaron la iglesia, qué sé yo, entre canales, campanas. Y los que ayudaban, los obreros, eran los mismos colonos. Ellos iban a trabajar y el que trabajaba no se le cobraba impuestos. Entonces cambiaban impuestos por trabajo. Y pensar que solo a pala y pico, la necesidad y el sacrificio los llevaría a hacer una obra sin precedentes en Colonia Carolla. No hay que olvidarse que esta gente, que son los nonos nuestros, los bisnonos, ya venían con un conocimiento del lugar de donde ellos venían, porque da un poco la casualidad. Yo estuve hace 2 años justamente a ver todo el sistema de riego de ellos allá en Udine, y ellos en el 1876, es decir, 2 años antes de llegar a la colonia, estaban construyendo los canales allá en su Italia natal, y con estos sistemas. Por lo tanto, traían un cierto conocimiento. Lo que no sabemos es la cantidad de gente que trabajó, porque llevó muchos años. Hacían pocos metros, qué sé yo, no sé si 100 metros por año. Sería mucho decir 100 metros por año, porque no es tan largo, ¿no es cierto? Pero que les costó muchísimo hacerlo. Bueno, aproximadamente el canal Huergo tiene alrededor de 1200 metros en total, es decir, desde cuando se inicia hasta cuando sale a nivel del suelo. Nace prácticamente sobre el río Jesús María, es decir, en el costado norte del río Jesús María.
Es decir, donde está el río, a partir de la cuenca, ellos han comenzado perpendicularmente el río corre de oeste a oeste, ellos salieron prácticamente del río haciendo un túnel de norte a sur, prácticamente en el lugar, un poquito pasando la Gendarmería, es decir, donde se abren los caminos que empieza Miguel Juárez. Miguel Juárez, sí. Y sigue la ruta, ahí hay como una cuña, en ese mismo lugar termina el Canal Huergo. Ahí termina E incluso en ese lugar hay una toma de la cooperativa donde toma agua para la red de agua potable. ¿Cuánto tiempo duró la obra? Y más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años porque era difícil y la construcción, el material. Acá la municipalidad había tenido problemas políticos, ¿viste? No todos estaban de acuerdo. Algunos decían que nunca iba a llegar el agua. Como siempre, a veces somos negativos desde el principio. Después había que armar toda la red de acequias, que realmente lo hicieron muy bien porque es la que existen hoy en día, ¿no es cierto? Quizás por algo del destino, como si fuera una broma, comienzan a bautizar el canal sin saber que ese nombre quedaría para siempre. Desde siempre se llamó Canal Huergo, quizá en forma de chiste. Había este ingeniero que había sido el constructor del puerto de Buenos Aires, una persona con bastante experiencia, y había presentado un proyecto, este señor, en Córdoba, para unir los distintos ríos cordobeses y salir al Paraná. Así, unir el primero al segundo y con el tercero salir al Paraná. Por supuesto que el gobierno no le llevó el apunte, entonces le preguntaban a la gente qué es lo que estaban haciendo ahí. Entonces yo decía, estamos haciendo un canal. ¿Un canal? Sí, el canal de Huergo. Diciéndolo así en forma de chanza, ¿no? Y bueno, le quedó. Yo creo que Don Huergo nunca se enteró de que él tenía un canal a su nombre. También entrevistamos a Marcelo Frascarelli, quien nos cuenta su experiencia dentro del canal. En el 2014, en abril de 2014, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, nos encargan un trabajo para ver en qué estado se encontraba el Huergo, ya que necesitábamos agua y bueno, a ver si podíamos aumentar un poco el caudal. Así que dividimos el trabajo en dos partes, nos metimos dentro de las bujías de la ruta cerca del río Jesús María y dividimos el trabajo en dos partes, hacia el río y hacia Gendarmería. La primera parte hacia el río, el canal estaba bastante deteriorado, raíces de árboles, inclusive el suelo con mucho sedimento, había tapado los surgentes, entonces el agua, el canal actúa como si fuese un dique. La napa debería entrar dentro del canal, dentro de la galería, y al estar los surgentes tapados lo pasaba por encima. Con esto deterioraba mucho el techo, lo que es la bóveda del canal, porque no está preparada para recibir humedad. Tenemos derrumbes, también encontramos dentro. En la parte superior, por fuera veíamos que había desmoronamientos, así que una vez dentro, corroboramos de que eso se debía a rupturas, presiones que hacen las raíces, rupturas en el paredón y bueno, se producían desmoronamientos. Lo cual tapa el canal por dentro y eso hace que se vayan acumulando sedimentos y se vayan tapando tanto los urgentes como los caños también. Así que bueno, el problema más grande lo encontramos en Gendarmería, dentro del predio de Gendarmería, con gran cantidad de raíces que habían tapado por completo prácticamente la salida del agua. Así que se tuvo que construir con una retroexcavadora un canal secundario para poder desviar el agua y de esa manera levantar todo lo que era en ese momento galerías y entubarlo, ponerle tubos de cemento. Ese fue el trabajo que se hizo en su momento. Pero solo se tocó esa parte de Gendarmería, la parte de arriba, la parte norte, el comienzo del canal, de eso no se tocó nada.
Con lo cual vimos que se puede hacer, haciendo una manutención, se puede hacer una buena captación de agua, se podría llevar prácticamente al doble de caudal. Hasta este sector llega el canal Huergo. A partir de aquí es ingresado unos tubos que llevan hasta la estancia de Carolla, donde por fin sale a cielo abierto. Actualmente, parte del agua del canal Huergo es utilizado por la cooperativa para el servicio de agua potable. Originalmente, Colonia Carolla se abastecía del canal Huergo, del canal del dique, que le llamaban del dique afloramiento, y de una perforación que está aquí en la calle 6 y Don Bosco. En la actualidad, del canal Huergo se está extrayendo aproximadamente un volumen de un 25-30% del agua que se consume en Colonia Carolla, se extrae del canal Huergo. Hay dos casillas. Una casilla es la que maneja la municipalidad, que cuando tiene exceso de agua vuelca directamente a un canal que cae al río Jesús María, y al lado nosotros tenemos nuestra captación. En esa captación hay primero un desarenador para que deposite todo el material granular que puede traer el canal. Después de ahí es tomado por medio de bombas, esa bomba y lo insufla a la red. Antes de eso, en ese mismo lugar, y es algo que tendrían que ir a visitarlo, nosotros tenemos ahí una planta de ozonizadora, o sea que le estamos inyectando ozono al agua esta, que es un agua superficial, es un agua que puede tener ciertas contaminaciones, en especial lo que es bacteriológico, todo ese tipo de cosas, que con el ozono, de acuerdo a todas las informaciones que tenemos y de acuerdo a los estudios que se han, análisis mejor dicho, que se van realizando del agua, eliminan prácticamente el 100% de todo ese material que podría ser pernicioso para la población. Te podría decir a lo mejor que en esta zona de más arriba, o sea, hasta la calle 12, que está la otra cisterna, prácticamente es donde se consume la mayor cantidad de ese 30% de agua que se extrae del canal Huergo. También se le pone cloro, porque tiene que tener cierta cantidad de cloro residual en los extremos de las líneas de agua para que el agua sea precisamente potable y confiable. Un análisis a simple vista permite determinar los pasos a seguir para mantener el correcto funcionamiento del canal Huergo. En realidad, con la tecnología que hay hoy por hoy, las tareas no serían complicadas de mantenimiento. Más que nada sería poder limpiar de sedimentos el suelo del canal para que de esa manera funcionen mejor los urgentes. Y luego hay sectores en los que se deberían colocar más urgentes para que de esa manera entre más caudal de agua y no se desperdicie, porque el agua que no entra dentro de la galería está desperdiciada, sigue de largo. Y al no ingresar pasa por encima, y al pasar por encima deteriora el canal. Entonces, eso, hoy por hoy hay mucha maquinaria, hay mucha tecnología que no sería complicado poder hacer un buen mantenimiento. Hasta este sector podemos decir que el canal Huergo llega y se puede dividir hacia el lado norte o hacia el lado sur. Aún así, luego de obtener el agua que tanta falta les hizo, los colonos cuidaron su obra tan magnífica. Nos cuidaban las acequias, eso es importante. Sí. No dejaban ni que los chicos se lavaran los pies en las acequias. Claro. Porque había que cuidar porque todos tomaban de la misma agua, todos tenían derecho a eso. Y demoraba mucho, por eso es que llegaba la cuarta parte de agua que salía allá, claro, al este. Mantenerlo en condiciones óptimas es una obligación que tenemos, moral a través del legado que nos dejaron y del sacrificio que les significó, y por otro lado, bueno, para uso actual. Son obras que, bueno, si están bien hechas y con un poco de mantenimiento duran siglos.
Una obra tan impresionante que a pesar de los años y de los problemas que acarrea un túnel subterráneo filtrante, sigue hoy en día en funcionamiento. Free.